Germán, hoy nos vas a hablar de un tema de bastante alcance, de cómo el mundo cultural se está rompiendo. Tú a veces lo llamas la sociedad creativa, que consta por un lado de los artistas y por otro de quienes producen sus obras, ¿verdad? Pues explícanos en qué sentido se está rompiendo. Como sabes, estoy escribiendo un libro sobre la fragilidad de la estructura cultural, Sí. de la infraestructura cultural, y me encuentro que, en principio, lo que más me preocupaba era el asunto de la influencia de las redes sociales en la literatura, del mundo del Internet. Sí. Pero poco a poco me voy dando cuenta que quizás un problema aún más grave es ese que se manifiesta en lo que podríamos llamar la sociedad creativa, es decir, donde encontramos juntos a los autores Sí. con quienes facilitan que las obras de esos autores salgan a la calle, se venden, etc. Por ejemplo, pienso en periodistas culturales, pienso en los libreros, que hoy en día ya no son, cada vez hay menos periodistas culturales, los libreros ya son vendedores de libros, etc. Las editoriales cada vez emplean menos correctores profesionales de libros, Sí. en fin, que se ha reducido muchísimo el campo de esa parte que mantiene a los autores. Cuando montaba, y este año hemos montado varias exposiciones tú y yo, cuando montábamos la exposición de la Biblioteca Nacional, o la de Astorga, nosotros nos íbamos dando cuenta de la importancia que tienen esa parte de la sociedad creativa, es decir, los que cuelgan los barcos, los que deciden y te dicen, oye, vamos a arreglar esto, los que pintan las paredes del color que tú quieres, etc., y te ayudan a pensar cómo vas a presentar la exposición. Es decir, la sociedad creativa está hecha de los autores y de esos que lo apoyan. Y esos que lo apoyan cada vez se van reduciendo más. Los periódicos cada vez tienen menos periodistas culturales, los periodistas culturales cada vez son más inexpertos, etc. Todo eso se va cerrando. ¿Y se queda con los autores? Y se queda, los autores son los que siguen siendo ahí los reyes, ¿no? Ellos, si se hace una exposición sobre ellos, ellos no están en el montaje, ni pintando, ni nada. Esto es lo normal. Bien. Claro, tiene que ver con un aspecto de que por ejemplo, pienso en el mundo del arte, ¿no? En el mundo del arte yo disfruté, por ejemplo, de una beca Guggenheim. Un apellido que a todos les suena, ¿no? El Guggenheim de Bilbao, el Guggenheim de Nueva York y otros que hay ahora por el mundo. Claro, esta gran institución cultural a la que yo le debo muchísimo, y muchas otras personas, fue fundada por un gran rico que a su vez su hija Peggy Guggenheim en París compró pues las obras de Picasso, las obras de Dalí, las obras de Juan Gris, y también compró, y no lo olvidemos, las obras de los judíos que vivían en París y que tenían que huir de los nazis. Sí. Y entonces ella lo manda a Nueva York, Museo Guggenheim. Entonces, quiero decir que la riqueza del mundo del arte va también unido con esta duplicidad en la integridad moral, ¿no? La riqueza forma parte siempre de esto. Y ahora noto que pues hay muchos escritores, puede ser un premio Nobel, que escribe una reseña sobre un libro y en esa misma reseña pone verde a Galdós y a Juan Ramón. Pero sin embargo, el autor del libro que se reseña, que no tiene nada que ver con Juan Ramón ni con... está encantado, claro, porque es un premio Nobel el que escribe y halaga su obra. Sí. Claro, esto es esa red que se ha formado
de halagos personales. Bueno, el otro día veía que se muere una gran poetisa, ¿no? Hija de Félix Grande, entonces muchos decían, uy, claro, yo es que conocía tanto a Félix Grande, a su padre y tal, pero chico, ¿qué tiene que ver eso? Es decir, la red personal entre los autores parece que se va afianzando. Y los halagos, claro, son muy buenos porque, bueno, en fin, te van a dar un premio quizás, o si tú dices que este escritor es muy bueno, pues claro, te va, hombre, claro, este chico, te voy a dar un premio, te voy a hacer de la Real Academia, etc. Es decir, esa capa de la sociedad creativa se ha totalmente divorciado de esa otra, que está totalmente debilitada. No hay apoyo casi. Cada vez hay menos gente en esa clase, ¿no? Que, como sabes, tiene profesionales extraordinarios, sí, pero cada vez menos. Profesionales que suelen llamar artesanos, como si el arte no fuera una gran artesanía. En fin, yo quisiera terminar esta pequeña llamada de atención, de preocupación, mencionando a Dostoyevski, porque este año, como sabes, es el 200 aniversario de su nacimiento. Y una de las cosas que yo aprendí de Dostoyevski y de Galdós es la necesidad, ya que los seres humanos somos tan endebles, de devolver la integridad al ser humano y desde luego al mundo del arte, en el que se ha producido un terrible desequilibrio entre los creadores y los que hacen posible esa creatividad. Y si todos esos desaparecen, nos quedaremos con empresas comerciales y el narcisismo de los autores. Y eso lleva a la sequedad cultural, claro. Y esta ruptura hay que volver a equilibrar el mundo, la sociedad creativa. Muy bien, muchas gracias, Germán.